¿Qué tal? Mi nombre es Alfredo Brian Cortés Mata, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho por la UNAM, miembro de la clase de Derecho Indígena del maestro Sergio Islas Gutiérrez. Y en este video voy a hablar sobre los acuerdos de San Andrés, así como del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o sea, el EZLN. Para poder entender de dónde vienen los acuerdos de San Andrés, o cuáles fueron las acciones necesarias para poder siquiera llegar a estos, debemos saber quiénes fueron los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, son un grupo de comunidades indígenas que decidió levantarse el armas el 1 de enero de 1994, entrando hacia el centro de Chiapas, tomando 4 municipios. Durante 2 días, ellos fueron dueños de estos lugares. Sin embargo, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari envió enseguida tropas armadas del Ejército Nacional para poder refrenarlos. Y después de 10 días de lucha, por fin llegaron los medios de comunicación. Mientras tanto, surgieron muchas bajas durante estos enfrentamientos, aproximadamente 200 o 300. No se sabe el número exacto, pero principalmente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un ejército conformado principalmente por niños y adultos varones, los cuales salieron de sus comunidades a luchar por sus derechos, ya que estaban hartos de que se les invisibilizara frente a las comunidades que parecían ser más modernas, frente a las comunidades céntricas del país, que no tenían ni siquiera un contexto de lo que estaba sucediendo en la localidad de Chiapas, principalmente en la selva lacandona, donde habitaban o habitan muchos indígenas, los cuales sufrían de hambre, carencia de servicios principales, como el de salud. Esto provocaba que las enfermedades curables fueran letales para ellos. Asimismo, este grupo armado siguió en lucha, y después de varios enfrentamientos, empezaron a comenzar el diálogo. Pero esto no fue suficiente para Carlos Salinas de Gortari, ya que él no tenía las intenciones de llegar a un acuerdo en común y poder llevar una vida social estable con ellos. Así que los enfrentamientos no cesaron, y a pesar de que la crítica internacional estaba frente a ellos, no decidieron actuar como debió haber sido. Para esto, el vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Marcos, se quejó frente a toda la comunidad internacional, dando entrevistas, diciendo que él lo único que quería era la paz entre el gobierno y la sociedad indígena que habitaba en Chiapas, pero no solo en Chiapas, sino en todo el territorio mexicano, ya que ellos hicieron el llamado a unirse a su lucha a todos aquellos indígenas que quisieran luchar por sus derechos que les habían sido negados durante mucho tiempo. Esta invitación hizo que se formalizaran sus filas y aumentaran en número, situación que preocupó significativamente al gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, poco tiempo después, él saldría del poder y entraría, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo. Después de las elecciones, en 1995, se crea la COCOPA en marzo. La COCOPA es la Comisión de Concordia y Pacificación. Esta organización tendría la tarea de facilitar el diálogo entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Poco tiempo después, poco tiempo después, el 28 de junio, sucede la matanza de Aguas Blancas, donde un grupo de 17 campesinos indígenas muere a mano de policías municipales y agentes judiciales del Estado. Esto causó indignación en el contexto internacional e incluso lo condenó la propia Iglesia. Pero esto solo marcó el principio para que ahora sí podamos hablar de los acuerdos de San Andrés, mismos que se firmaron el 16 de febrero de 1996. Para elaborar el escrito de este compromiso entre los pueblos indígenas y el gobierno federal, convocaron entre las comunidades indígenas a las organizaciones políticas, sindicales, populares, de intelectual, urbanas, campesinas y culturales
con la única intención de que se sumara el mayor de los esfuerzos en el logro de poder integrar los objetivos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los 8 puntos más importantes de los acuerdos, y los voy a leer, son: reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General, ampliar la participación y representación política, garantizar el acceso pleno a la justicia, promover las manifestaciones culturales, asegurar educación y capacitación, garantizar la satisfacción de necesidades básicas, impulsar la producción y garantizar empleos, proteger a los indígenas migrantes. Todo esto sonaba magnífico frente a los problemas que se habían visualizado durante este largo tiempo de enfrentamiento. Lamentablemente, después, Ernesto Zedillo diría que es anticonstitucional meter estos principios en la Constitución mexicana. Y por si no fuera suficiente, el 22 de diciembre de ese mismo año sucede la matanza de Actel, donde un grupo de aproximadamente 45 indígenas fue ejecutado por un grupo paramilitar desconocido. Entre estos muertos se encontraban mujeres embarazadas, niños, niñas y adultos de edad avanzada. Esto terminó con la indignación entre el pueblo mexicano. Pero, ¿hasta dónde llegamos después? No hubo mucho avance después de que se declarara inconstitucional el avance de los acuerdos de San Andrés. Y así siguió durante mucho tiempo, incluso hasta las próximas elecciones, donde un candidato, que fue Fox, decía que podría acabar con el problema en Chiapas en tan solo 15 minutos después de tomar la presidencia, algo que sabemos que no fue cierto. Pero ahora, en un espacio reflexivo, yo digo que nunca fue necesario haber derramado tanta sangre, si tan solo hubiéramos pensado en los nuestros, si tan solo hubiéramos visto que, desde la independencia de México, habíamos luchado por separarnos de un grupo opresor, pero nos convertimos en otro, cuando no veíamos las necesidades de nuestros pueblos indígenas, aquellos que formaron nuestras tierras y formaron nuestras tradiciones. Sin embargo, no los valoramos como deberíamos. Eso es todo, y doy un agradecimiento especial a mi profesor, el maestro Sergio Islas Gutiérrez, por darme este espacio, así como presentarme los conocimientos para poder presentar este video. Muchas gracias.